Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy en este espacio de Pues arquitectura? hoy vamos a hablar muy rapidito de dos puntos. El primero es la arquitectura efímera, que es aquella arquitectura que está diseñada para llegar a un fin muy rápido. Y vamos a hablar de una experiencia que hemos tenido en el estudio con unas grandes marcas que nos han encargado una arquitectura efímera para ferias. Las ferias, que se están recuperando ahora a nivel presencial, son unos eventos en los que en pabellones o en grandes salas se instalan unos stand, unos espacios que están diseñados para llamar la atención estratégicamente de la gente. Esta arquitectura, que es una arquitectura que está destinada a durar 3 o 4 días y a acoger a los representantes de una determinada marca para que puedan hacer relaciones o networking, relaciones comerciales con otros compañeros a nivel nacional o internacional, tienen un papel crucial y se proyectan exactamente igual que una casa. Es más, cuestan en muchos casos lo mismo que una casa, porque es una inversión que hacen las empresas para posicionarse de manera sólida y proyectar hacia el mercado lo que son en realidad. Yo quería hablar de esto, de esta faceta, porque es una faceta desconocida de la arquitectura, a pesar de que a mediados del siglo XX y durante todo el siglo XX en realidad, los pabellones de exposición universal han sido una de la expresión más llamativa de la arquitectura, porque en ellos se ejecutaban pues todas esas novedades que no podían implementarse aún en la vida diaria, todas las novedades que la gente no había contrastado y que no se podían ejecutar día a día, pues se exponían como novedad en esas ferias. Y por decirte un ejemplo, el final del siglo XIX pudo ver cómo Elisa Otis presentaba su ascensor en una de estas exposiciones universales. Ujú. Y pudimos ver una serie de avances de la arquitectura ferroviaria, de cómo las estructuras empezaban a evolucionar de una manera distinta y cómo se presentaban materiales nuevos y con ventajas. Pero ahora, avanzado Fíjate, el siglo... perdona Enrique, Sí, que te corte solo un segundo, fíjate que yo con la Exposición Universal de Sevilla del año 1992, yo me quedé más con esto que tú estás diciendo, con los pabellones y cómo se construyeron, que muchas veces cuando entrabas dentro del pabellón y te decepcionaba un poco lo que había dentro. Sin embargo, el edificio por fuera te parecía maravilloso. claro, es que la estrategia, que es algo de lo que iba a hablar ahora, es llamar la atención, es poner en relieve la marca del país. Y durante todo el siglo XX lo que se hizo fue asociar a los países con los mejores diseños de los mejores arquitectos. Entonces Alvar Aalto diseñó el pabellón de Finlandia, tenemos a Corrales y Morezón con una pabellón nacional hexagonal que también es muy bonito de ver, y tenemos infinidad de ejemplos de pabellones. En nuestro estudio hemos tenido la suerte de trabajar este año para varias marcas. Hemos ido en concreto con una grandísima marca de la comarca del Guadalquivir que trabaja a nivel nacional, la comarca Mix, todos la conocéis, en el que se ha aplicado una estrategia de elevarnos, un color negro en el pabellón para dar sobriedad, elegancia, para generar un lugar, una iluminación acotada en una zona de reunión, se crean unos privés, se articulan todas las circulaciones y además se da solución a una serie de cosas en base a algo que no tienen siempre los otros proyectos, y es que estás condicionado por los flujos de gente que van a pasar y por quien vas a tener de vecino enfrente y a los lados temporalmente. Por esto decía que siendo una arquitectura esporádica, una arquitectura que va a desaparecer y es efímera, tiene muchísima importancia. Y Ujú. también hemos tenido la oportunidad de trabajar en un grandísimo stand con Avianza, con el MAPA, el Ministerio de Agricultura y Pesca, y con 4 grandes marcas que estaban acogidas dentro de este stand, Coren, Nutrave, Pujante y Uvesa, que son marcas del sector avícola a nivel nacional que han podido hacer, podéis verlo en las redes sociales de nuestro estudio, han podido hacer pues uso de un stand sobre todo confortable, el hecho de tener show cooking, el hecho de tener espacios de reunión, el hecho de tener circulaciones bien resueltas, les ha servido para tener una arquitectura temporal útil. Y esto a mí me parece muy interesante porque como ejercicio de arquitectura es algo con lo que no te encuentras muy a menudo. Nosotros lo hemos trabajado en muchas ocasiones, pero tiene una singularidad, y es que tienes que tener en cuenta que va a durar 3 días. Y parece, es una cosa pasmosa, porque dices, pero bueno, el despliegue de medios, pues sí, tienes que tener en cuenta que la estrategia de posición, de elevación, de contraste, la forma de destacar respecto de la competencia es esencial, es completamente esencial. Claro. Y luego, al hilo de todo esto, y hablando de la temporalidad de la arquitectura, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de alguien que ha entendido la arquitectura temporal de una manera muy profunda y que ha ganado el premio Pritzker 2022, que es Ivedo Francis Kere. Es un arquitecto de Burkina Faso, tiene más de 50 años, ha hecho unos proyectos maravillosos
Pero lo más importante de este señor es que ha entendido la comunidad como parte de esa generación de espacios. Él habla de que la primera concepción de arquitectura que tuvo fue estando con su abuela, cuando su abuela, que era una señora muy mayor, estando él con su familia, se reunía y empezaba a contar historias. Y cuando la gente empezaba a racimarse y a juntarse alrededor de ella, él decía que notaba cómo se iba creando un espacio, y ese espacio al final constituía la arquitectura. Este señor, además, trata la materia de una manera muy singular, porque lo que hace es que incluye la tierra, incluye la madera e incluye la sombra y el aire. Yo os invito a que veáis todo lo que ha planteado, todo lo que ha construido, porque siempre ha involucrado a las comunidades, siempre ha puesto a construir con sus propias manos a aquellos que la van a habitar, y tiene un grado de implicación social y sostenibilidad en este sentido elevadísimo. Y a mí me parece muy valioso el hecho de que tengamos la oportunidad de observar esto. Si el Pritzker del año pasado, de la Catón y Basal, ya nos mandaba un mensaje de que a lo mejor la arquitectura que tenemos que hacer no es una arquitectura al 50% o de conservación o de cuidado, una arquitectura de recuperación, una arquitectura en la que hay que observar más y construir menos, este mensaje es todavía más potente, porque Diébero Francisquere habla de construir con las manos y con lo que tienes en la tierra. Este señor tiene una capacidad de coger lo que hay en el suelo y construir con ello, y sobre todo la implicación en la construcción, en el disfrute posterior y en el mantenimiento. Esto es fundamental y está ligado con esa arquitectura efímera. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que le sucede a la arquitectura cuando pasa un tiempo es que vuelve al terreno. Si se abandona, si se deja, la arquitectura termina convirtiéndose en polvo y tierra. Y esto lo conocemos. Y lo que se hace en comunidades africanas y todas estas culturas que tienen una implicación con el lugar mucho más profunda que la nuestra, es que hay un mantenimiento perpetuo. La gente vuelve a enlucir las paredes. Y esto no es tan lejano. Nosotros recordamos que nuestras abuelas o nuestras bisabuelas encalaban las paredes. No sé si tú lo recordarás. Totalmente. De hecho se sigue haciendo, ¿eh? En algunos pueblos pequeños de interior, incluso de la costa, se sigue haciendo. Esta costumbre que tenía la finalidad de hacer que el sol reflejase más, de matar algunas plagas, de eliminar algunos insectos que se veían atraídos y que la cal hacía que como antiséptico se espantasen y no fuesen, y sobre todo de remozar las fachadas y dar la sensación de que están esos lugares habitados y cuidados por las personas que los habitan. A mí me parece que esta costumbre no es tan lejana y creo que estamos cayendo en una pequeña confusión cuando queremos construir para que las cosas duren impecables décadas. Yo creo que eso no puede suceder, eso no va de cara a la realidad. Y creo que si somos coherentes con lo que está sucediendo y con lo que estamos viendo, porque los materiales van a subir, porque todo va a cambiar y estamos en un clima completamente distinto, e interiorizamos el mensaje que nos manda Diébero Francisquere a través de su arquitectura, porque está muy bien leerlo, porque escribe cosas interesantes. Él dice, por ejemplo, que él dibuja sobre papel, pero prefiere dibujar sobre tierra, ¿no? Esto tiene que ver con cómo plantear las cosas. Él sabe perfectamente cómo se pone el sol, cuánto hay que iluminar, cuánto hay que ventilar un espacio para que la gente esté confortable en climas extremos. Estamos hablando de que África tiene una temperatura pues con la que hay que lidiar a nivel de arquitectura. Y este señor lo resuelve con unos medios muy, muy pequeñitos. Hay unos proyectos que yo os invito a ver que están relacionados con la tierra, con el adobe, con la cerámica, con muy poquito acero para armar, porque sí que es cierto que hay que armar algunos elementos, vigas, forjados, etcétera. Pero aparte de esas pequeñas nervaduras y esas chapas para generar corrientes de aire sobre los volúmenes que construye, que suelen ser de arcilla o de ladrillo, y además esas celosías que hace de cañas o de madera, hacen que se entienda su arquitectura con una geometría potentísima, porque es claramente identificable, pero con una limpieza conceptual a nivel de materia, que hace pensar que, oye, cualquier persona que tenga una casa como esta, si se le rompe una ventana, se la puede rehacer a mano, por poco mañoso que sea. Y cualquier persona que se le haga un boquete en la pared, pues puede masar un poco de barro y puede repellarlo sin ningún tipo de problema. Y yo creo que esa autosuficiencia, esa percepción de la arquitectura, esa forma de verla, es un mensaje muy bonito que tenemos que ir asumiendo. Y quería hablar de estas dos cosas que están en el espectro diametralmente opuesto cada una. Una es la arquitectura comercial, efímera, una inversión puntual muy alta, y por otro lado tenemos la comunidad, que para que la arquitectura no sea efímera y dure, hace una inversión de tiempo, de cuidado y de cariño para permitir que todas estas cosas perduren.
Pues me ha encantado. Y además, efectivamente, digamos que tienen que ver, aunque sean cosas que parecen diametralmente opuestas. Enrique Miñarro, te agradezco muchísimo, como cada jueves, que hayas estado con nosotros en este espacio dedicado a la arquitectura, que nos hayas ilustrado, que nos vayas enseñando de algo que es tan importante y que, bueno, nos viene acompañando a lo largo de la historia, que es cómo debemos vivir y cómo también debemos mejorar a través de la arquitectura y cómo va evolucionando a lo largo de los siglos. Que pases buen día y cuidado, no te mojes. Y vosotros tampoco, que vaya todo bien. Un abrazo, gracias. Otro para vosotros.